El Latin American International Arbitration es un foro académico y profesional conformado por practicantes dedicados al arbitraje internacional, no exclusivamente latinoamericanos, pues también nos acompañan varios practicantes del arbitraje de España, Francia e Italia. Todos ellos, muchas gracias por su participación y por confiar en este foro académico y profesional. Los objetivos del Latin American International Arbitration son promover el uso del arbitraje internacional en los países latinoamericanos con mayor intensidad a los que ya a la práctica que se viene realizando, compartir experiencias tanto de arbitraje, en arbitraje doméstico como en arbitraje internacional, y recopilar y analizar la jurisprudencia de las jurisdicciones latinoamericanas. Para ello, el LIA ha conformado 3 comisiones de trabajo: la Comisión de Jurisprudencia, la Comisión de Capacitaciones y Eventos y la Comisión de Publicaciones, que invitamos a todos los practicantes latinoamericanos que todavía no se han sumado a este nuevo grupo académico profesional a participar activamente. Las puertas del IA están abiertas para todos aquellos que quieran, interesados en el arbitraje internacional y deseen aportar a este debate constructivo, alturado y respetuoso en arbitraje internacional. Esta es la segunda reunión del Latin American International Arbitration. La reunión fundacional se realizó el 27 de mayo del 2020, hace un mes, y esta es nuestra segunda reunión. Y para esta segunda reunión hemos considerado conveniente tener un invitado especial, un invitado de lujo, y nos referimos a don Bernardo Cremades. Don Bernardo Cremades ha aceptado la invitación de nuestro foro académico y profesional para disertar sobre un tema de suma actualidad y de interés en el arbitraje internacional: el conflicto de los intereses, del conflicto de intereses en los arbitrajes financiados por third party funding o los fondos de inversión, que en tiempos de pandemia y seguramente en post-pandemia van a tener una presencia muy importante en el arbitraje internacional, pues qué duda cabe, los usuarios del arbitraje, partes, abogados, van a requerir del apoyo y el financiamiento para los litigios y arbitrajes internacionales. Por ello, el tema es de suma importancia y desde luego de una actualidad kantiana. Presentar a don Bernardo Cremades es todo un reto, porque todo lo que se pueda decir siempre va a ser limitado, pero yo me limitaría a decir que es uno de los padres del arbitraje internacional en España y uno de los padres del arbitraje internacional en Latinoamérica. Desde hace varias décadas él hizo un recorrido por América Latina para poder divulgar los beneficios del arbitraje internacional, y hoy día, Bernardo, eres testigo de ver cómo ese esfuerzo que iniciaste hace décadas hoy día tiene un gran resultado, pues el arbitraje internacional es un sistema de solución de controversias que está contribuyendo a la solución de las disputas en América Latina, y tu esfuerzo no fue en vano. Y desde luego, la experiencia de Bernardo Cremades en el arbitraje internacional, además de el argumento de autoridad, creo que todos respetamos y desde luego vamos a estar atentos a lo que nos pueda decir. Bernardo, bienvenido a este foro académico y profesional. Y sin más, te cedo el uso de la palabra, reiterándote el agradecimiento de todos los miembros de Latin American International Arbitration,
abogados, abogadas, árbitros, árbitras, peritos, expertos en derecho local, instituciones arbitrales. Tenemos la participación de varias instituciones arbitrales en el día, todos con un solo objetivo: promover el uso del arbitraje en nuestras regiones y generando un espacio de diálogo que nos permita compartir nuestras experiencias. Bernardo, tienes uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Carlos. Es un gran placer estar con vosotros. He visto en la lista de asistentes que superamos el centenar, lo cual es un gran éxito en foros de este tipo, y te felicito porque siempre reconocemos la capacidad y convocatoria que todas tus organizaciones tienen en materia de arbitraje internacional. Cuando me pediste que interviniera, estuve pensando en algún tema que fuera de interés y que además fuera un tema, digamos, que tuviera un carácter novedoso. El tema de la imparcialidad o independencia de los árbitros es un tema crucial, y además es un tema que se repite con toda frecuencia cuando hablamos de arbitraje. Pero, ¿cuál es la problemática específica que se plantea cuando el arbitraje está financiado por terceros? Eso es precisamente el tema que me gustaría abordar en la mañana de hoy. Todos sabemos que detrás de la financiación de terceros está la cuestión del acceso a la justicia arbitral internacional. El arbitraje internacional es una institución de solución de conflictos que resulta costosa, pues en los gastos de arbitraje intervienen los honorarios de abogados, expertos, traductores, transcriptores, transportes, hoteles, honorarios de los árbitros, tasas de las entidades administradoras del arbitraje, es decir, en definitiva, una serie de gastos que hacen que a veces a la persona o a la entidad que quiere recurrir al arbitraje, o sobre todo también entidad que es demandada en arbitraje, no le es posible, y por lo tanto hay un problema de acceso a la justicia arbitral. Para esto surge la idea de la participación inicial en los riesgos del arbitraje internacional. Sabemos cómo hace pocos años estaba prohibido a los abogados que participan en los litigios, estaba prohibido participar en el riesgo y correr con el cliente el riesgo del resultado del procedimiento. Veíamos cómo el llamado pacto de quota litis estaba prohibido. Hoy todo esto se ha dulcificado, el pacto de quota litis en el derecho continental y también en el derecho anglosajón, toda la prohibición del champerty. Es precisamente ahí donde interviene cuando se admite ya la participación y los honorarios de contingencia de los abogados y de quienes intervienen en el arbitraje, es cuando se abre el camino a diferentes formas de financiación del arbitraje que van desde el contrato sin más de préstamo a la persona en cuestión a diferentes modalidades. Y aparece lo que se ha denominado la financiación sin recurso, que es considerado más como una inversión que como un préstamo. Es decir, por la financiación sin recurso, los fondos que se han constituido recientemente con gran éxito y están funcionando con bastante periodicidad en nuestros mercados jurídicos, se está viendo cómo hay unas personas que se deciden a invertir en litigios, y esta financiación por eso se llama sin recursos, porque al final lo que hace el financiador es contribuir a los gastos del arbitraje en la idea de que si el arbitraje resulta positivo, es decir, si se obtiene una indemnización de daños y perjuicios, el financiador participa en ese resultado, y si por el contrario pierde el litigio, el financiador se queda sin la posibilidad de reembolso. El acuerdo de financiación es un tema crucial
en este tipo de financiación. Y el acuerdo de financiación tiene una serie de lo que pudiéramos análisis que el inversor tiene que realizar de diferentes factores, como por ejemplo el valor de los litigios, la cantidad a financiar, obstáculos jurisdiccionales, posibles defensas, naturaleza y posible dilación de los procedimientos, incluyendo el análisis del lugar del arbitraje y de las reglas aplicables, posibilidades de una transacción, credibilidad financiera del cliente y de la parte opuesta, abogados que intervienen y compensación de los mismos a través de un eventual honorario de contingencia, porque el financiador quiere también financiar porque el abogado se compromete y a través de un honorario de contingencia se asume también parte de los riesgos, y obligaciones adicionales de la parte a financiar teniendo en cuenta otros riesgos y acuerdos que pudiera tener la financiación. Es decir, que en definitiva lo que los anglosajones llaman tiene que realizar un risk assessment, es decir, valorando las posibilidades que tiene la pretensión de ser enganada, y en consecuencia quien mete y financia, invierte en este tipo de litigios, pues sabe que se juega un cierto riesgo, y es ese riesgo el que tiene que valorar, y cuando valora ese riesgo, al final llega a la conclusión de que debe o no debe financiar esa operación. ¿Cómo es remunerado el financiador? Pues a través de dos cuestiones. Uno, un porcentaje sobre la recuperación de lo obtenido en el arbitraje, que puede ser 10, 20, 30, 40, es decir, esto es un tema que hay que pactarlo con el financiador y fundamentalmente dependerá también del riesgo mayor o menor que asume el financiador y el retorno de lo financiado, es decir, que normalmente el financiador va a exigir que si se gana el arbitraje, el financiador pues recibirá normalmente 3 veces lo invertido, y además de una participación, un porcentaje sobre la recuperación. Todo esto es algo que hemos ido viendo en los últimos años en materia de arbitraje internacional y ahora también de arbitraje doméstico, pero el tema ha ido adquiriendo unos caracteres de gran industria del arbitraje y de la industria financiera del arbitraje. Estamos viendo algo que a los abogados tradicionales nos choca muchísimo, y es que los litigios se convierten en un puro activo financiero. Hay un mercado secundario de financiación, de forma que se produce una monetización de la inversión realizada por el financiador, y en consecuencia, cuando un financiador realiza una financiación de determinada cuantía, está buscando financiación colateral, de forma que, igual que en los préstamos sindicados que hemos conocido, se produce una sindicación de la financiación y, en consecuencia, estamos viendo una verdadera monetización de la inversión realizada. Como consecuencia de todo esto, vemos que los laudos arbitrales se compran, se venden, se revenden, es decir, que estamos viendo cómo en materia de arbitraje internacional la presencia de los brokers financieros están teniendo una gran importancia. Ante todas estas circunstancias, nos planteamos la cuestión en que esta mañana quería hablar con ustedes. ¿De qué forma afecta la presencia de este financiador que, como digo, es un tema muy frecuente ya en el mundo arbitral? Yo recuerdo hace muy pocos años, en España, estábamos buscando financiación para determinados arbitrajes y los fondos anglosajones, fundamentalmente ingleses, norteamericanos, australianos, no querían financiar temas en lengua española. ¿Por qué? Pues porque no tenían la base para controlar cómo funcionaban esos litigios a lo largo del tiempo. Cuando España se mete en ese problema que ha tenido y que está teniendo de la invasión de arbitrajes internacionales como consecuencia del problema de la energía, de las energías renovables,
que España se ha convertido en uno de los mayores clientes del CIADI. Como consecuencia de esto estamos viendo que llegan a España, contra el Reino de España, más de una cincuentena de grandes arbitrajes de grandes cuantías y muchos de ellos financiados. Entonces, los fondos de inversión, que incluso participan en los fondos soberanos de Oriente Medio, es decir, que es curioso cómo estos fondos que inicialmente surgieron como consecuencia de algunos abogados de grandes firmas, litigantes de grandes firmas que se unieron con financieros, después esto ya se ha constituido incluso en fondos que cotizan en bolsa y que están participados por grandes entidades de financiación, por grandes fondos financieros. Todo esto, al final, ¿cómo afecta a la imparcialidad e independencia de los árbitros? Vamos a empezar viendo cómo las directrices de la International Bar Association dice que cada parte deberá informar al árbitro, al tribunal arbitral, a las demás partes y a la institución arbitral sobre cualquier relación directa o indirecta que hubiere entre el árbitro y la parte o entre el árbitro y cualquier persona o entidad con un interés económico directo. Es decir, que las reglas de la IBA ya le están diciendo a las partes que deben comunicar ese deber de disclosure, de revelación de que hay financiación. ¿Por qué? Pues porque el árbitro en cuestión tiene que saber si tiene alguna relación directa o indirecta con esos fondos de inversión, si en su despacho a lo mejor se está asesorando a esos fondos, si a lo mejor, sin él saberlo, resulta que hay un fondo de inversión en el cual está él en un comité de asesoramiento o incluso en un comité directivo, pues tiene que saber efectivamente, tiene que conocer la existencia de esa financiación de terceros. El ACCI, hablando de los árbitros, dice en su artículo 11 de las reglas de arbitraje que todo árbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente de las partes en el arbitraje. Antes de su nombramiento, deberá manifestar cualesquiera o hechos o circunstancias susceptibles desde el punto de vista de las partes de poner en duda su independencia, así como cualquier circunstancia que pudiere dar lugar a dudas razonables de su imparcialidad. Es decir, el árbitro, si conoce efectivamente la existencia de esa financiación de terceros, tiene también que revelar cuál es su relación directa o indirecta con esos terceros con los cuales se está financiando el arbitraje. Y en materia de protección de inversiones, el CIADI está ahora intentando poner en marcha una modificación de sus reglas de arbitraje y en concreto presenta la modificación a la regla 21, párrafo segundo, que dice: una parte deberá presentar una notificación escrita revelando que goza de financiamiento por terceros y el nombre de dicho tercero financiador. Esta notificación deberá enviarse al secretariado inmediatamente después del registro de la solicitud de arbitraje. Esto tiene mucha importancia y sobre todo en materia de arbitraje de protección de inversiones, porque no podemos olvidar que el arbitraje de protección de inversiones, a diferencia del arbitraje comercial que se fundamenta en el convenio arbitral, el arbitraje de protección de inversiones está fundamentado en los tratados bilaterales o multilaterales de protección de inversión. Y es fundamental saber cuál es la legitimación que tiene la parte para reclamar, para saber si efectivamente en función del tratado de protección de inversión está o no legitimado. Entonces ahí surge la gran pregunta que aparece en este caso. ¿Quién es la parte del arbitraje? ¿La parte que ordena al abogado ponerse en marcha o por el contrario es parte del arbitraje el financiador que tiene un interés directo sobre el desarrollo del procedimiento? Si efectivamente entendemos que el financiador tiene una relevancia tan importante en el procedimiento arbitral, puede muy bien decirse que a lo mejor la legitimación de una parte en base a un tratado bilateral para efectuar esa demanda arbitral
a lo mejor puede ser cuestionada en cuanto que el financiador no tiene la misma nacionalidad. Y por lo tanto llegamos a un problema incluso de legitimación para reclamar, poniéndose en duda efectivamente la legitimación del demandante frente al Estado demandado. De hecho, los grandes convenios multilaterales que está realizando la Unión Europea, como por ejemplo con Canadá, CETA, o el borrador que se circuló y que se frenó con la llegada del presidente Trump al poder, el TTIP, o el Tratado de Europa con Singapur, prohíben, obligan a hacer esta declaración si efectivamente hay una financiación de terceros. Es decir, que es algo preceptivo de estos tratados para efectivamente quien está sometido o está beneficiándose de esta financiación tiene que obligatoriamente tiene que hacer la comunicación correspondiente. Y todo esto plantea problemas de lo más variados. Ya lo decíamos con anterioridad. ¿Quién es el cliente real en materia de arbitraje internacional si efectivamente hay un financiador? ¿Es el financiador o es la parte que ordena al árbitro, que ordena al abogado actuar en ese arbitraje? ¿De quién recibe las instrucciones el abogado? Deontológicamente está muy claro que el abogado se debe al cliente, pero en este caso cabe la pregunta, ¿quién es el cliente? El cliente formalmente es el que le ha dado las instrucciones, pero muchas veces el fondo que controla realmente el procedimiento arbitral no aparece en esa relación con el abogado, pero sin embargo, aunque oficialmente no aparezca, de hecho está ordenando. Piensen, por ejemplo, en el caso de que haya una transacción. ¿Quién es el que ordena la transacción? ¿El cliente del abogado o el fondo inversor que tiene una serie de compromisos? Todo esto plantean unos problemas deontológicos muy grandes y hay que verlo caso por caso para ver cómo se coordina el tema. Piensen, por ejemplo, una cosa muy frecuente. Todos estos fondos de inversión invierten cuando han realizado esa labor de due diligence que hemos analizado anteriormente. Pero estos fondos de inversión normalmente piden un consejo jurídico a un despacho de abogado externo. Normalmente tienen una asesoría externa que es la que permite que el director del fondo pueda elevar al consejo de administración o al consejo decisor de los créditos financieros del fondo, tiene que tener el aval normalmente de un abogado. El abogado, la experiencia nos dice, cuando hemos actuado como consejeros, en este caso, de algún fondo para un tema concreto, pues el abogado es el que tiene que decirle al fondo, mire usted, este pleito o este arbitraje tiene el problema de que hay una prescripción o una caducidad, o ustedes van a litigar contra un Estado que se caracteriza por no ser precisamente muy favorable al cumplimiento de las decisiones arbitrales o judiciales. Puede suceder en que ese arbitraje se desarrolle en un lugar donde hay una jurisdicción muy propensa a anular los laudos arbitrales. Es decir, que en definitiva el abogado tiene que analizar las circunstancias y los riesgos y tiene que emitir un informe al respecto. ¿Hasta qué punto ese abogado que ha intervenido con ese fondo puede actuar como árbitro en otros arbitrajes donde esté el fondo actuando, financiando en temas donde ha sido designado como árbitro? Todo esto es un tema muy discutible. Normalmente lo que tiene que hacer ese árbitro cuando le proponen es hacer una declaración de que efectivamente ha emitido un informe en su momento y corresponde pues a las partes saber si eso es motivo o no es motivo de recusación o de aceptación del tema.
Por ejemplo, hay un tema que se está poniendo bastante de moda hoy, es que estos fondos de inversión no financian un pleito o un arbitraje concreto, sino que financian el portfolio de un despacho de abogados. ¿Hasta qué punto cuando el arbitraje, cuando el árbitro que es nombrado para una contienda, pues es consciente de que ese fondo financiador está financiando otros litigios dentro de su despacho de abogado, hasta qué punto eso condiciona o no su imparcialidad y su independencia, es un tema que debe el árbitro en cuestión, por supuesto, tiene que hacer una declaración y ser valorado como consecuencia de ello, ver si efectivamente eso es un motivo o no es un motivo para poner en cuestión la independencia o la imparcialidad de ese árbitro. Un tema muy interesante también es lo que se ha venido a llamar security for cost. Cuando se plantea un arbitraje, una de las dudas que puede tener una de las partes, tanto la demandante como la demandada, incluso cuando la demandada es un Estado soberano, se pregunta qué capacidad tiene esa parte para financiar los gastos del arbitraje. Y ahí es donde se plantea esas medidas cautelares para garantizar que efectivamente esa parte puede o no puede sufragar los gastos en cuestión. Cuando la revelación de que existe una financiación de un fondo es la tentación de la otra parte de decir, vamos a pedir estas medidas cautelares para que el fondo efectivamente garantice ese resultado o esos gastos que esa parte no es financieramente solvente y en consecuencia se pide una medida cautelar que se llama security for cost. Es el riesgo fundamentalmente de esa declaración de que existe una financiación de terceros, es el gran riesgo en el sentido de que la tendencia de los árbitros puede ser que cuando haya efectivamente revelación de financiación de terceros, esas medidas provisionales cautelares se concedan ya que existe financiación de terceros. Otro tema interesante al respecto puede ser cuál en temas de confidencialidad en la relación de abogado-cliente, hasta qué punto se debe o no se debe revelar no ya la existencia de financiación de terceros, no ya incluso la identidad de ese financiador, sino incluso los términos de esa financiación. Es decir, que puede incluso decirse frente a esa solicitud que vemos en algunos arbitrajes, se realiza una solicitud, es decir, pido al tribunal que revele, que la otra parte revele si efectivamente hay o no hay financiación de terceros en este arbitraje. Muchas veces se niegan. Desde luego, lo que no es frecuente es que haya una revelación incluso de los términos de esa financiación. Pero mi pregunta es, en el caso de que hubiera una discovery o una petición al tribunal arbitral de que se descubra, no sé, por ejemplo, correspondencia con el fondo financiador, ¿está cubierta la relación entre el abogado o la parte con el fondo financiador? ¿Está cubierta por la protección abogado-cliente en este caso? No lo sé, este es un tema donde hay unos límites al procedimiento de discovery y que hay que ver en cada caso en concreto cómo se plantea el tema. Otra cuestión puede ser, ¿se puede solicitar cuando todos sabemos que en el arbitraje al final siempre se solicitan los gastos, la condena en gastos, en costes a la otra parte del arbitraje? ¿Se pueden incluir en esa condena en costas los gastos que lleva consigo la financiación de terceros? Todo esto es muy discutible porque, como comprendemos, esto es muy novedoso y efectivamente la jurisprudencia al respecto no es clara ni rectilínea sobre la materia. En cualquier caso, y yo creo que voy concluyendo mi intervención, creo que una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta
es que la imparcialidad y la independencia de los árbitros exige el deber de revelación de la existencia de esta financiación de terceros e incluso de la personalidad de ese financiador. No tanto ya creo los términos de esa financiación, porque eso puede ser que forme parte del secreto profesional y por lo tanto a lo mejor no se debe entrar en esos detalles, pero desde luego creo que el deber de revelación es un deber fundamental a efectos de garantizar la imparcialidad y la independencia de los árbitros. A mí me ha sucedido como árbitro que alguna parte me ha pedido que la otra revele la existencia o no de financiación arbitral y en algunos casos pues ha habido la revelación sin ningún problema y en otros casos la parte se ha negado radicalmente a facilitar esa financiación de terceros. Pero yo creo que el no facilitar la financiación de terceros tiene unos riesgos difícilmente asumibles en materia de arbitraje. Yo creo que, en primer lugar, el riesgo más cercano es que si ese árbitro está actuando en el arbitraje donde hay una financiación de terceros y existe una relación que pueda verse entre el árbitro y el financiador, el árbitro, en cuanto se conozca el tema, será recusado. Y esto, pues efectivamente, si es en un momento posterior, después, cuando se conozca, será recusado y eso puede suponer como consecuencia del conflicto de intereses que el árbitro cese en su función. Todo esto tiene unas consecuencias muy serias, porque si el árbitro es recusado y el procedimiento está en marcha muy avanzado, hay que recomponer el tribunal, hay una serie de gastos y esto trae como consecuencia la responsabilidad del árbitro por no haber hecho la revelación. No se puede olvidar que el arbitraje, el árbitro, está cumpliendo funciones efectivamente jurisdiccionales, pero al mismo tiempo tiene una base inicial contractual, es decir, el contrato de arbitraje le obliga a una serie de cuestiones y responsabilidades, obligaciones y responsabilidades contractuales que tiene que tener en cuenta. El Tribunal Supremo Español no ha tenido inconveniente en el caso de una recusación famosa, es el caso Puma, donde el árbitro es anulado el arbitraje como consecuencia de determinadas circunstancias y el árbitro está sometido después a una responsabilidad contractual frente a las partes por no haber hecho la revelación. Todo esto, como digo, puede tener consecuencias muy serias de daños y perjuicios. El arbitraje, además, si se descubriera que el árbitro que ha actuado y que ha terminado laudando o participando en el tribunal que ha laudado, que ha sido financiado y que había una relación directa o indirecta con el financiador, el árbitro, el laudo puede ser anulado y como consecuencia de esa anulación puede surgir daños y perjuicios en contra del árbitro que ha permitido esas circunstancias. Puede incluso suceder que el laudo, cuando se pretenda su ejecución posterior, surja en el juzgado de recepción del laudo, cuando se va a proceder al exequatur o a la ejecución, puede muy bien suceder que por falta de revelación se entienda que se ha violado el orden público y en consecuencia se deniegue la ejecución de ese laudo arbitral. En fin, yo creo que hay unos riesgos muy claros que son violación de la imparcialidad y la independencia de los árbitros como consecuencia de no haber efectuado en forma el deber de revelación de esa participación de la financiación de terceros y sus posibles relaciones con las partes o con los árbitros. Yo creo que con esto, Carlos, doy por terminada mi intervención, que no pretendía sino relacionar una cuestión fundamental como es la independencia e imparcialidad de los árbitros con esta
cosa novedosa en el momento actual, que es la participación de un tercero, una ménage à trois, donde aparece el financiador y que puede cuestionar en determinadas circunstancias la honorabilidad y el buen funcionamiento de ese arbitraje. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, querido Bernardo. Michelle, quisiera saber si me escuchan bien porque creo que tenía un problema con la cámara. Todo perfecto, doctor. Descuide. Adelante. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, creo que es el momento para abrir un diálogo y ceder el uso de la palabra a alguno de los integrantes del IA que deseen hacer algún comentario o pregunta muy puntual, por favor. Alguien que desea hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, es el momento. Sí, perdón, acá Ricardo Strower, doctor Crema desde Argentina, de Marlboro Farrell. Buen día, buenas tardes y felicitaciones por la presentación que como siempre es aguda y muy interesante. Usted mencionó en un momento el tema de el posible cuestionamiento a la legitimación de cara a quién es la verdadera parte cuando hay una financiación. Obviamente es un tema opinable. Ahora, daría la sensación que sería un poco extremo quitarle legitimación a la empresa por el hecho de que se ha financiado, considerando que la situación inversa creo no sería aceptada por el Estado. O sea, si al Estado viniera una parte y dijera que tiene la protección de un tratado distinto, por ejemplo del norteamericano, por el solo hecho de que el financiador es norteamericano, posiblemente el Estado no lo acepte. Entonces me pregunto si a contrario sensu no sería demasiado extremo decir que la empresa perdió legitimación por haberse financiado con un financiador de otro país. No sé si nos podría profundizar un poco en ese aspecto. Efectivamente, contestar esta pregunta es algo difícil, como todo lo que se relaciona con el arbitraje y la financiación de terceros, donde la jurisprudencia arbitral es relativamente escasa porque es un fenómeno muy reciente. Yo hablaba de la posibilidad de que se pudiera cuestionar la legitimación del demandante en función de si el tratado que le cubre es el tratado que a su vez cubre al financiador. Todo esto yo creo que es un problema de prueba y un problema de hechos. Es decir, no es lo mismo el financiador que permanece oculto en la relación arbitral y el financiador que aparece dando instrucciones claramente dentro del procedimiento arbitral. Yo creo que eso tendría que valorarlo el tribunal arbitral hasta qué punto efectivamente la participación activa del fondo en el arbitraje le convierte en actuante del árbitro, del arbitraje y en consecuencia tomando la postura más de demandante que de tercero ajeno al arbitraje, aunque sea financiador. Todo esto es un problema, como digo, un problema fáctico. Habrá que probar y por eso muchas veces los fondos son muy cautelosos a la hora de aparecer, de no aparecer en el procedimiento arbitral y además las instrucciones se suelen dar de forma que no haya trascendencia hacia terceros. Pero si usted, Ricardo, como la experiencia que tiene, sabe que en esas grandes audiencias hay siempre determinados personajes que uno se pregunta cuál es la función de esos personajes y esos personajes son representantes del fondo de financiación, aunque no lo digan. ¿Hasta qué punto es un personaje silencioso que participa escuchando o por el contrario, si comete el error de tener una participación activa, entonces yo creo que a lo mejor un árbitro podría cuestionar esa legitimación. Pero como digo, es un problema fáctico y de valoración que tiene que hacer el tribunal para llegar a esa consecuencia que efectivamente coincido con usted, Ricardo, que es un problema, una decisión extrema, hasta qué punto
un tribunal puede o no puede quitar la legitimación por la participación de un financiador tercero de un país extraño. Todo esto yo creo que es un tema muy grave y que cualquier árbitro prudente no puede tomarlo a la ligera sin un gran motivo probatorio. Muchas gracias, doctor Cremades. Muchas gracias, Ricardo. Bernardo, ¿algún otro comentario, pregunta, por favor? Carlos, si lo permites, José Rosell. Por favor, adelante, José Rosell. Gracias. Desde Dinamarca. Sí, pues hoy estoy desde Dinamarca, sí, aquí un poco sin poder salir del país, no me dejan salir. Bueno. Gracias por tu intervención, Bernardo, ha sido muy, muy interesante. Yo simplemente quisiera hacer una comunicación muy breve sobre lo que se pidió a la Junta de Colegio de Abogados de París, pues de que estabas hablando de la revelación, de la obligación de la revelación, y una de las preocupaciones en Francia era saber a quién correspondía hacer la revelación, si la revelación la tenía que hacer el abogado o lo tenía que hacer la parte interviniente. Y se presentó una solicitud a la Junta de Colegios de Abogados de París y la Junta emitió una resolución según la cual el abogado no puede hacer la revelación si el cliente no le autoriza, pero en cambio el abogado tiene que insistir frente al cliente para convencerle de que la revelación la tiene que hacer y no tiene que ocultar la existencia de un third party funder. O sea que esto es un tema interesante porque, como lo has dicho muy bien, hay varios temas deontológicos y ese es un problema grave, además del de la confidencialidad, de la revelación de documentos, del disclosure. El tema este del abogado, ¿quién es el cliente? Es el cliente el que paga, porque en muchos casos en donde tenemos un third party funder, el third party funder paga directamente los honorarios a los abogados porque se teme de que la parte financiada pues luego no pague a los abogados y haya un conflicto y los abogados no quieran ir adelante en el procedimiento. En fin, muchas cuestiones deontológicas, pero por lo menos tenemos una clarificación interesante por parte del Colegio de París. Y eso era todo. Muchas gracias. Yo participo, José, de tu opinión. Y además yo comprendo muy bien, habiendo estado colegiado como he estado en el Colegio de París, la postura del colegio protegiendo al abogado en cuestión. Pero yo creo que aquí hoy tendríamos que plantearnos el problema de la lealtad. La lealtad frente al cliente o lealtad frente a la justicia arbitral. Es decir, tú dices, el colegio dice que debe revelarlo el cliente y el abogado no está obligado a hacerlo salvo insistir frente al cliente para que lo haga. Pero yo creo que en algunos otros ámbitos jurisdiccionales prima más bien la lealtad frente a la justicia. Estamos hablando de financiación en materia de arbitraje internacional, pero también sirve financiación frente al litigio judicial. Y yo creo que en este caso, yo creo que muy bien puede suceder que así como el árbitro no tiene facultades sancionatorias frente a la parte, al abogado de la parte, y se discute mucho, pero efectivamente es muy difícil pensar en sanciones del árbitro frente al abogado, el juez sí puede sancionar al abogado en cuestión. Y si el abogado en cuestión se niega a comunicar esa financiación de tercero, a pesar de que a lo mejor el juez se lo pida, muy probablemente está incurriendo no ya en responsabilidad deontológica, sino incluso en responsabilidad frente al juez, y eso ya es mucho más grave. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
La dificultad está, depende obviamente de los códigos deontológicos que se aplican, pero si el cliente le está obligando a su abogado a no hacer la revelación, si lo hiciera, estaría violando un principio fundamental que es la defensa del interés del cliente. Y esto, por ejemplo, seguramente que lo sabrás. Por ejemplo, en Austria hay un problema muy grave en cuanto a la disclosure. Aunque el abogado sepa que hay documentos que deben presentar, si el cliente dice no se pueden presentar porque van en contra de mi interés, si el abogado lo hace, entonces ya lo excluyen del colegio de abogados. Y aquí teníamos el mismo problema en el colegio en París. Por eso que yo subrayaba la dificultad. No diga que una cosa es buena y la otra no es buena, o cuál es la mejor, pero la responsabilidad de todas maneras la va a tener el árbitro. Como tú dices muy bien, frente a la justicia, pero frente al colegio, en donde se tiene que situar. Y eso del third party funder, pues desgraciadamente genera muchos conflictos y responsabilidades, y mejor tener un buen seguro de responsabilidad civil profesional. Bueno, el árbitro tiene un arma que es muy importante, y es el arma de que si no le cuentan la verdad y él presume que efectivamente existe una financiación de terceros y presume que esa financiación es en los términos que sospecha, pues efectivamente él puede dar por hecho determinadas circunstancias y que le permite actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias, José. Bernardo, vamos a dar el uso de la palabra primero a Alexander Eisenstadt. Me dices, me corriges, Alexander, si está bien pronunciado, y luego Carlos Gaboar de México. Alexander, tienes uso de la palabra. Activa tu micro, por favor. Muchas gracias, doctor. Saludos a todos desde Guatemala y les deseo lo mejor en su salud en esta crisis que estamos viviendo. Muchas gracias por la presentación, doctor. Yo tenía una pregunta muy rápida. El financiamiento del arbitraje no siempre toma la forma de fondos que son otorgados de un tercero directamente a la firma para pagar los gastos, sino que puede estructurarse de distintas maneras. Podría crearse una tercera empresa a la cual se le pasa el reclamo y de la cual sean accionistas los mismos terceros. Por ejemplo, como entiendo pasó en el famoso o infame caso Lowen de NAFTA, podría darse un reporte de acciones, podrían grabarse las acciones, podría emitirse acciones incluso de una holding. Y mi pregunta es, entiendo que esto tiene mayor relevancia en el arbitraje de inversiones, pero cuando el financiamiento se realiza de estas formas, no tan directas, digamos, como una compra de acciones o como otra estructura, tienen la misma obligación las partes de revelar, digamos, el propósito que pudo haber detrás de ese financiamiento, y si no, qué implicaciones podría tener. Muchas gracias. Alexander, efectivamente tienes razón, hay muchas formas de financiación. Cuando hablamos de third party funding, estamos hablando de una financiación sin recurso muy sencilla y muy clara, pero efectivamente caben numerosas formas de financiación. Piensa, por ejemplo, en contrato de seguro, contrato de cesión de créditos, venta y transferencia de reclamaciones legales, credit default swaps, puro contrato de préstamo o compra de la sociedad acreedora, como decías. Es decir, que estamos viendo con bastante frecuencia, yo estoy viendo en arbitrajes que está demandando a alguien, una empresa que lo único que ha hecho ha sido vender cuyos únicos activos es el litigio en cuestión, y lo que ha hecho el anterior titular de esa reclamación es vender las acciones de esa sociedad, y esa sociedad continúa siendo la titular de esa reclamación. ¿Hasta qué punto afecta el deber de revelación del tema? Pues yo creo que eso depende de cada caso. Y efectivamente yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque yo he visto arbitrajes donde
todos sospechábamos que detrás de una sociedad pantalla, pues lo que ha habido ha sido una pura venta de acciones y aparece una entidad financiera que ha comprado la reclamación en cuestión. ¿Esto se debe comunicar? ¿No se debe comunicar? En los casos en los que yo he visto como árbitro, a mí no me lo han comunicado, pero yo lo he sospechado. Es decir, que todo esto muchas veces la gente no sé. Es decir, como árbitro, yo os soy muy sincero, con bastante frecuencia tengo la sensación de que las partes no me están contando toda la verdad. Y cuando se trata, como tú bien has dicho, de fórmulas de compraventa de acciones o de sociedades, pantallas, todo esto, pues efectivamente uno se pregunta qué hay detrás de todo esto y probablemente lo único que hay es una compra y venta simple de un litigio, aunque ese litigio sea el único activo de la sociedad que se vende. Muchas gracias, Bernardo. Ahora le cedo el uso de la palabra a Carlos Gabuardi de México. Carlos. Ok. ¿Me están oyendo? Te estamos oyendo perfectamente. Muchas gracias, doctor Cremades. A mí me gustaría que elaborara sobre dos temas que ha tratado y que los vinculara. En primer lugar, es el tema de los conflictos de intereses supervinientes en el caso de Third Party Funded Arbitration. Y el segundo, esta situación, este planteamiento muy interesante que usted hace de qué prevalece, la voluntad del cliente que el abogado debe proteger en su mejor interés o los principios éticos que rigen al árbitro y su compromiso con la justicia. Si me pudiera hacer el favor de vincular estos dos temas, se lo agradecería. Pues con mucho gusto. Yo creo que la primera cuestión, el tema de los conflictos que puedan surgir supervinientes. Yo creo que el deber de revelación que hemos hablado muchas veces parece que es solo al comienzo del arbitraje, pero el deber de revelación está a lo largo de todo el procedimiento arbitral. En concreto, esta nueva regla que pretenden reformar en el CIADI dice: esta notificación, dice textualmente, deberá enviarse al secretariado inmediatamente después del registro de la solicitud o una vez se celebre el acuerdo de financiamiento por terceros, si este ocurre con posterioridad al registro. Es decir, que efectivamente puede que uno comience, y es muy frecuente, que uno comience una demanda arbitral y el financiador no quiera intervenir hasta que no esté el procedimiento en marcha. Piense usted, por ejemplo, Carlos, en el caso de que pudiera haber problemas de jurisdicción. Es decir, muchas veces el financiador dice: yo te financio, pero primero aclárame en un laudo provisional que hay jurisdicción y que no hay problemas de jurisdicción. Todo esto plantea efectivamente los conflictos supervinientes y yo creo que en el momento en que y luego además pasa otra cosa, es decir, estoy viendo yo con frecuencia que empieza un arbitraje financiado por una entidad, el arbitraje se complica porque todo arbitraje es una caja de sorpresas y al final resulta que se complica enormemente y el fondo financiador dice: yo no llego a ese riesgo que supone financiar toda esta operación, necesito financiadores colaterales, sindicar, monetizar mi inversión en este arbitraje y llama a otros fondos para que colaboren en la financiación. Ahí es donde surge también el deber de revelación adicional a lo relativo al primer fondo y a los fondos que se añaden después en la financiación. Es decir, que yo creo que está muy claro que los problemas supervinientes son muy claros y exigen deber de revelación subsiguientes. En el tema de los problemas éticos o que se puede plantear en el tema del arbitraje, pues efectivamente yo creo que el abogado
debe tener una lealtad frente al cliente, pero el problema que se plantea es quién es el cliente, porque efectivamente el cliente puede dar instrucciones, pero el cliente a su vez está sometido a un contrato de financiación, donde a lo mejor en ese contrato de financiación se pone unas condiciones que llevan a que el financiador tiene un control sobre el procedimiento arbitral. Piense, por ejemplo, el caso de que se plantee una transacción. ¿Quién decide la transacción? Pues efectivamente, si esa transacción tiene como consecuencia alterar los términos de lo previsto en el contrato de financiación, el financiador tiene algo que decir al respecto. Es decir, que no es tan claro quién es, efectivamente, en el caso de una financiación. Normalmente es muy fácil en teoría decir la lealtad frente al cliente, pero no frente al fondo. Pero en la práctica quien paga manda, y se sabe que el financiador que ha invertido su dinero en ese litigio, en ese activo financiero, que es curioso, para los abogados nos choca muchísimo el que los financieros nos hablen del litigio como activo financiero. Es decir, para nosotros que estamos formados en la antigua escuela, esto es un crimen, el que nos hablen del litigio como activo financiero. Pero claro, si ese activo financiero se puede vender y revender y aparecen terceros en el mercado secundario, terceros o cuartos financiadores, pues efectivamente ahí hay realmente un conflicto muy serio, y eso es algo que, aunque, como decía José Rosell, el Colegio de Abogados de París tenga una postura muy clara en diciendo que la lealtad de la relación abogado-cliente, todo esto, muy bien, eso está muy bien en teoría. En la práctica, todos sabemos que esa lealtad frente al cliente se traduce en lealtad también frente al que le paga los honorarios, porque muchas veces el fondo no paga al cliente, sino que el fondo, precisamente como decía también José Rosell, el fondo paga directamente a los abogados porque el fondo no se fía de que el cliente vaya a utilizar ese dinero para otros menesteres. Es decir, que todo esto plantea unos problemas muy serios, éticos, tanto del abogado como de los árbitros, porque claro, los árbitros no son el tonto de la película que no se entera. El árbitro tiene ojos, nariz y oídos y ve cosas que a veces le chocan, y detrás de esas cosas que le chocan, pues está viendo a lo mejor determinadas actuaciones que no son precisamente las que le están contando. Yo, con toda sinceridad, como decía antes, tengo con bastante frecuencia la sensación, cuando me encierro a la deliberación, esa noche antes que uno se va a la cama con el problema, yo tengo la sensación de muchas veces de que no me han contado la verdad. Y cuando tengo esa sensación, de verdad agradezco mucho que sea un tribunal de tres con quien compartir mis dudas, porque muchas veces uno en la soledad se puede angustiar al tomar esa decisión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bernardo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bernardo, antes de darle uso a la palabra, los fondos de inversión, como tú muy bien sabes y todos los colegas saben, no son fondos estáticos, es decir, son fondos dinámicos. En un fondo de inversión hay partícipes que van rotando, es decir, en un fondo de inversión, si tenemos, además están conformados a veces no solo por tres personas naturales o jurídicas, sino son a su vez otros fondos de inversión, es decir, hay una maraña de que varios fondos de inversión integran un nuevo fondo de inversión. A su vez, estos fondos de inversión tienen una vida pasajera y temporal dentro de un fondo de inversión, salen, entran. Esto hace cómo genera un efecto en el arbitraje internacional. Y aterrizo la pregunta, ya que tú has planteado el tema de los conflictos de intereses. Cuando en un arbitraje internacional, por ejemplo,
un tribunal constituido en trámite, y aparece un nuevo abogado, un nuevo equipo de abogados o un nuevo integrante que genera un conflicto de interés con el árbitro, aplicando las reglas de la IVA, el abogado debe apartarse y no así el árbitro, ¿no? En este caso, si la incorporación de nuevos partícipes en el fondo de inversión o la transformación de este fondo de inversión generan conflictos en los miembros del tribunal arbitral, ¿cómo se debería actuar o si está prevista esta situación, mi querido Bernardo? Yo esto, ahora que hablas, Carlos, desde Perú, yo recuerdo en un caso famoso de arbitraje de la mina de Yanacocha, que recordaréis, la mina de oro de Yanacocha. En ese caso se planteó un tema muy interesante en la línea que estás contando, y es que la parte francesa cambió de abogados y resultó que el abogado que nombraba la parte francesa, pues tenía una de las socias, uno de los socios era el marido de una socia de mi despacho. Entonces, José María Alonso, que era el abogado de la parte peruana, que no estaba muy contento con la decisión de jurisdicción que habíamos tomado, me recusó porque decía que en esas condiciones no podía seguir como árbitro. La CCI le dijo que ni hablar, que en el caso de que cambiara el abogado, que efectivamente el árbitro no perdía su condición, sino que era un problema de la representación del abogado y que el abogado es el que tenía que tomar las consecuencias. Se está planteando esto con relativa frecuencia, es decir, que el cambio de abogados puede plantear problemas de conflicto de intereses con el árbitro en cuestión y efectivamente yo estoy viendo casos ahora donde el abogado tiene que cambiar porque el árbitro dice yo no me voy, porque efectivamente el cambio de abogados es un problema de la parte que los nombra y en consecuencia yo estoy aquí y no me surge un conflicto. De la misma forma yo creo que hay que plantear los temas que estás hablando de los fondos de inversión, porque cuando se habla de fondos de inversión uno parece que está hablando de un tema muy concreto y es un fondo que cotiza en bolsa y por lo tanto una sociedad en cuestión, pero no es así, como tú muy bien dices, son dinámicos e incluso esos fondos que cotizan en bolsa pues van constituyendo para cada caso concreto a lo mejor un fondo que va cambiando y va rotando y que para cada caso se plantea el tema y en consecuencia pues puede muy bien que en la financiación haya cambios de financiador y que pueda plantearse el tema de la compatibilidad con los árbitros en cuestión. Pero esto yo creo que tendrá la misma solución en el caso de plantearse que en el caso de que haya cambio de abogados y que como consecuencia de este cambio haya un conflicto de intereses que ponga en cuestión la relación del financiador, la financiación del abogado con el árbitro en cuestión, prevaleciendo, yo creo, en cualquier caso, la continuidad del árbitro que no tiene que estar afectado por esos cambios. Muchas gracias, Bernardo. Tenemos unas preguntas de Marco Lazo de la Vega de Bolivia y luego de Alicia Espinosa, Perú. Marco, tienes uso de la palabra. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Gracias, doctor Cremades. Yo tengo la siguiente pregunta. Es evidente que el third party funding puede ocasionar una serie de problemas relacionados a los conflictos de interés. La mayoría de nosotros que viene de sistemas jurídicos romanos civilistas, entendemos que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero evidentemente la casuística explica y nos demuestra la necesidad de que en algún momento se regule el deber de información sobre el caso de una tercera parte que esté financiando el arbitraje. Mi pregunta concreta es, ¿qué cree usted, qué elementos cree usted que deberían utilizarse para regular este deber de información? Y sobre todo, ¿qué penalidades se deberían imponer a las partes que incumplan este deber de información?
Yo creo que el tema de la regulación de la que hablas tiene diferentes aspectos. Tiene aspectos, digamos, los fondos en sí pueden plantear problemas de las securities, en el sentido de que, como he dicho, algunos fondos se cotizan incluso en bolsa y, por lo tanto, tiene planteamiento también en problemas de protección del consumidor. Es decir, que en definitiva aquí surgen un haz de problemas. Pero ya centrándonos en el tema de la relación arbitral, pues efectivamente yo creo que las entidades de arbitraje tienen que incluir el deber de revelación dentro de las normas de arbitraje, de forma que, como hemos visto en la CCI, en la IBA, en el CIADI, pues se está introduciendo cada vez más la obligación de transparencia y de comunicación de esa financiación. ¿Qué pasa si no se cumple con esta transparencia y financiación? Pues cabe, las consecuencias ya las hemos hablado antes: recusación del árbitro, daños y perjuicios del árbitro que provoca una recusación aceptada, daños y perjuicios en el caso de la anulación del laudo, daños y perjuicios en la ejecución del laudo, es decir, en todos estos sistemas y procedimientos de reacción que conocemos en la vida frecuente de los arbitrajes. Muchas gracias, Bernardo. Ahora cedo el uso de la palabra a Aurealice Espinosa de Perú. Aurealice. Muchas gracias, estimado Bernardo. Mil gracias por tu presentación. Desearía conocer tu opinión más a profundidad sobre la condena de costos. El hecho, en este tema del financiamiento por terceros, el hecho de que los financiadores sean responsables de una posible condena de costos, se puede justificar en que, al haber aceptado tomar el beneficio de reclamo, también deben correr el riesgo por el mismo, ¿no? Pero de otro lado también está esta posición que nos dice que también se puede considerar que en caso de que el reclamo no proceda, el riesgo de que el financiador externo pierda toda su inversión, o sea, debería ser suficiente. O sea, no parece coherente que el financiador sea más responsable que cualquier otro tipo de inversionista que arriesga solo el dinero invertido. Entonces, desearía saber tú qué opinas sobre este tema de la condena de costos. Bueno, yo te contesto rápidamente. En el procedimiento de arbitraje, las partes son demandantes, demandados y el árbitro en medio. El financiador no aparece y, por lo tanto, yo veo muy difícil que en el procedimiento, que como consecuencia del procedimiento arbitral, el laudo condene en costas, desde luego, a los fondos que no son parte. Es decir, no puede efectivamente ser condenado. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente hay una actuación activa de los fondos en el arbitraje, en el procedimiento arbitral, y esto se manifiesta a través de determinadas actuaciones, comportamientos, comunicaciones? ¿Hasta qué punto efectivamente eso puede tener trascendencia en el arbitraje? Es un problema factual y un problema de prueba. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, puede quien recibe de la otra parte una condena en costas, hasta qué punto puede incluir en esas costas los gastos del arbitraje financiado, es decir, de la financiación? Pues efectivamente yo no lo he visto, pero efectivamente si se pudiera probar que la ligereza con la que ha actuado una parte respecto de otra parte, que le ha obligado a hacer unos gastos, unos desplazamientos, unos arbitrajes, etcétera, etcétera, pues efectivamente yo creo que a lo mejor habría que pensar que los gastos por ejemplo, sobre todo del demandado, que exige que tiene que financiarse su participación, pues efectivamente yo creo que esos gastos de financiación de terceros, pues yo creo que se pueden incluir como gastos, pero es un problema de prueba y eso, como siempre, toda la prueba pues depende un poco de cada caso. En este caso no se condena al fondo, lo que sí se condena es a la parte que ha provocado unos gastos a la otra parte porque le ha obligado a financiarse frente a unas demandas frívolas, por ejemplo. Muchas gracias.
Gracias, Orialis. Gracias, Muchas Bernardo. gracias, Bernardo. No sé si hay alguna última pregunta. Si no hubiese... Bueno. ¿Carolina Arroyo o simplemente activó su micrófono? Creo que no. Creo que hemos cumplido, además, el horario, son 1 minuto para las 11. Querido Bernardo, no nos hemos equivocado y desde luego era imposible que nos equivoquemos de haberte elegido como nuestro primer keynote speaker para que puedas dialogar con nosotros sobre un tema novedoso y de actualidad. Y además con Carlos, ¿sí? como ves te equivocaste, porque cuando yo te propuse el tema, me dijiste, este tema no va a interesar. Y efectivamente yo creo que es un tema muy interesante. Exacto. Es un tema que, como decíamos, es novedoso y de actualidad, pero con esa calidez humana y con esa claridad que muy pocos, y diría muy poquísimos, pueden transmitir. Temas tan complejos en un lenguaje muy, muy claro, muy sencillo, sin que esto deje de tener un nivel y una profundidad profesional y científica. Así que muchas gracias, mi querido Bernardo. Tengo un encargo particular de un querido amigo tuyo, Luis Bustamante de la Fuente, Luis Bustamante Belaunde, perdón. Belaunde, Lucho, que es miembro también del Latin America International Arbitration, pero que él preside un comité en Perú y me ha pedido que te haga llegar sus saludos y que por favor comprendas que no ha podido participar, pero porque se lo han impedido sus obligaciones profesionales, pero que encantado de reunirse en una próxima oportunidad contigo. Además, Lucho Bustamante actualmente ha asumido la presidencia de el Consejo de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Bernardo, te ¿Le puedes decir despedidas para luego cerrar esta actividad? ¿Le puedes decir a Lucho que la pandemia ha traído como consecuencia que no ha podido venir a la Feria de San Isidro a Madrid y que le hemos echado mucho de menos? Le haré presente que tu saludo y le haré presente que le echaron de menos. Muchas gracias, Bernardo. Oye, si Carlos, antes de terminar, quisiera agradecer muchísimo no solo la invitación, sino sobre todo los amabilísimos comunicaciones que estoy recibiendo a través del chat, que por desgracia no puedo contestar porque estoy ocupado contestando a las preguntas, pero que he recibido mensajes en el chat muy cariñosos y lo agradezco aquí para todos los que lo han hecho. Muchas gracias, Bernardo, y desde ya te comprometemos a que te incorpores al LIA, al Latin America International Arbitration, así que esperamos contar con tu participación y que nos puedas acompañar. Tenemos reuniones mensuales y tal vez no podrás en todas, pero en las que puedas sumarte, va a ser un honor contar con tu presencia y tu experiencia, Bernardo. Así que esperamos ya por interno, luego te enviaremos las coordenadas. Nuevamente, ya vamos cerrando. Agradecer a todos y a todas las colegas latinoamericanos que se han sumado a esta primera actividad, a esta segunda reunión de Latin American International Arbitration.